Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Muy buenas tardes, estimados. Cordial saludo a todos. Mi nombre es Yuris Obregón, directora de operaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Sean todos bienvenidos a este espacio donde compartimos conocimientos que enriquecen el saber hacer de nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado El lavado no se lava solo. Patrones invisibles y decisiones humanas, sesgos, presiones internas y miedo a denunciar. Cómo entrenar a los equipos para responder éticamente bajo presión. Y para ello, es un placer presentarles a la señora Jimena Alguacil, fundadora de TOT Compliance, ejecutiva mentor, abogada argentina y española, consultora en compliance para empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Además, es profesora en el diplomado en compliance en el sector público de la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, es profesora en el TES de Monterrey, México, profesora en el diplomado en compliance en la Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires, profesora en la Universidad Simón Bolívar de Bolivia, entre otras. También es ponente en congresos nacionales e internacionales y es autora de publicaciones en revistas jurídicas y obras bibliográficas. Les agradecemos, señores, si alguno tiene alguna pregunta referente al tema, pues la hagan en el transcurso de este webinar. Bueno, estimada Jimena, te doy la bienvenida cordialmente a este webinar. Adelante, es todo tuyo el escenario. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero presentarme, soy Emilio Piñeiro, soy Compliance Officer, además de consultor de empresas. Mi expertise es difícil de explicar porque comencé con la tecnología, informática, etc. Y bueno, de ahí hemos ido hacia el compliance. El compliance, desde mi punto de vista, no se trata de un checklist, ¿no? Que muchas veces es lo que comentamos en un principio, sino de un ecosistema vivo. Y por lo tanto, en este evento de hoy, el lavado no se lava solo, pues me parece una fase provocadora, ¿no? Profundamente cierta, además, porque el lavado, blanqueo de capitales, anti-money laundering, financiación del terrorismo, no ocurren en el vacío. Se alimentan del silencio, de los normalizadores, de las decisiones humanas, que bajo presión, como decía también el título, dejan de ver lo evidente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de AML, PVC, financiación del terrorismo, ya no basta con revisar las transacciones ni implementar sistemas automatizados, sino que el verdadero desafío está en lo invisible, ¿no? En los patrones culturales, en los sesgos que lo justifican, aun siendo injustificable, o en esas estructuras de poder que muchas veces silencian
la ética quizás de los más pequeños dentro de la organización o silencian la ética cuando más se necesita, que es en estos casos. Por lo tanto, yo encantado de estar en este evento, la verdad que muy agradecido. Creo que el rol del Compliance Officer en este punto es estratégico, si no vital, y los profesionales de riesgo, de talento humano, de liderazgo organizacional pueden prevenir, no solo detectar estas operaciones sospechosas, esta formación para las personas que deben identificar estas presiones, de reconocer las manipulaciones sutiles y de actuar con integridad cuando nadie los está mirando, ¿no? Que es esta frase siempre que decimos que creo que el compliance al final es la cultura de hacer las cosas bien incluso cuando nadie nos está mirando o comprobando o auditando como lo estamos haciendo. Por lo tanto, mi primer speech es este tipo de explicación, ¿no? Porque creo que esto es un tema humano y si hablamos de sesgos también son humanos. Y por lo tanto tengo la convicción clara de que la capacitación no es un trámite, sino una herramienta de transformación. Y hoy creo que podríamos enfocar parte de la solución en lo que realmente cambia las culturas, que es el entrenamiento ético bajo presión. Cuando interiorizamos lo que queremos hacer y por qué, lo hacemos sin necesidad que nadie venga a decirnos que lo estamos haciendo bien o mal, porque estamos con ello interiorizado. Por lo tanto, me honra mucho compartir este espacio contigo, Juan Pablo, y por mi parte creo que como introducción ya es suficiente. Además, yo hablo mucho, por lo tanto, Vale, te doy pie. bueno, muchas gracias, Emilio. Un gusto. Yo estoy ahora en San Salvador atendiendo un evento y, como dirían en España, me pilla aquí entre conferencia y conferencia, pero muy complacido de estar junto a ti, junto a Jimena, que ya seguro va a entrar en un momento, y agradeciendo a Coficún la gentil invitación para la comunidad de compliance que requiere estos espacios de entrenamiento, capacitación y reflexión tan importantes. Vamos a detenernos a manera de introducción también como Emilio, cuando hablamos de presiones, de sesgos, de canales de denuncia, de la importancia de la capacitación de los equipos. Déjenme echar mano de algo que yo he puesto en mi libro. El profesor Alain Casanovas, que es español, que seguro conoce si es de los mayores expertos en la materia, dice: se debe hacer todo lo que se escribe y se debe escribir todo lo que se hace. Y yo creo que ese debe ser un mantra para los que trabajamos en el mundo del compliance, y que ese oficial de cumplimiento se le asegure efectivamente su independencia, su autoridad, su autonomía y los recursos. Y esto para tocar a manera de introducción lo que nos proponen en el título del webinar, y son las presiones. Eso es muy complejo, que el oficial de cumplimiento, aunque la norma le pida ser de segundo nivel, aunque la norma le ubique en una estructura jerárquica, en un escalón importante, la evidencia demuestre o la realidad demuestre que, si bien el organigrama como dibujo puede terminar reflejando lo que los entes de control, las superintendencias, quieren ver, en la vida real eso no sea así. En la vida real esa persona es de cuarto o quinto nivel. En la vida real depende funcionalmente de un subgerente o de un vicepresidente. Y el tercer tema que a mí más me preocupa es que él no va a presentar sus informes al directorio o a la junta directiva o a los consejos de administración, según en el país que estemos vinculados, tienen algunos nombres distintos. Entonces, eso mina la capacidad que tiene el oficial de cumplimiento, y creo que es muy importante que el oficial o el equipo de cumplimiento se asegure de que la alta gerencia entienda que esto es una inversión y no un gasto. Y esa sería la segunda idea relevante que quiero dejar aquí. Ya vemos a Jimena, parece que ya está entrando. Y es las áreas de cumplimiento lamentablemente no se les da la importancia que merecen, porque creen que no aportan al negocio. Y yo quisiera dejarles aquí una idea, saludando a Jime, que ya está ahí conectadísima, una idea, y es: ¿por qué no le dicen a las altas gerencias qué pasaría si el área de cumplimiento desaparece de la ecuación? Hagan, digamos, vayan a forzar el argumento con ellos y dígale: ok, si yo soy un gasto, entonces quíteme de la ecuación, y segurito van a, en menos de lo que canta un gallo, como decimos en Colombia, van a pedirle que regrese a la oficina
porque se darán cuenta que desaparecer el oficial de cumplimiento o el equipo de cumplimiento del sujeto obligado, pues va a impactar los riesgos a los que nosotros estamos acostumbrados a gestionar, que es la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, por un lado, para seguir con el título del lavado, pero no olviden que también hay otros modelos como la lucha contra la corrupción pública y privada y el soborno transnacional. Entonces yo dejaría estas tres ideas para el inicio. Hay otros temas que quiero comentar más adelante, pero bueno, acaba de llegar aquí nuestra estrella de la sesión, Jimena Alguacil. Entonces te doy la entrada. Hola. Hola, está. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Ay, qué alegría, por favor, qué alegría más inmensa. Bueno, en primer lugar, cosas del técnico. La verdad que les confieso, ¿no? Hacía años que no me pasaba esto, años. Ya está, Yuri, sos una genia, no sé qué has hecho magia, pero se resolvió. Lo cierto es que no sé cuándo fue la última vez, creo que llevamos full videollamada, supongo que desde la pandemia, ¿no? Y la verdad que nunca había tenido estos inconvenientes, así que les pido mil disculpas a todos los asistentes por este lapsus. Para mí, Juan Pablo, yo me pasaría horas escuchándote, te lo he dicho 100.000 veces, horas. Y a ti también, Emilio, son dos personas que admiro profundamente y me encanta tenerlos en este evento de Acoficum, felicitarles también a todo el equipo de Acoficum por la organización y la coordinación de este gran webinar. Pero, Juanpi, termina la idea y yo continúo, no te quiero cortar. Vale, gracias. Y les voy a dejar algo para que discutamos, digamos, algunos problemas del compliance. Y dice el título de nuestro evento, pues que el lavado no se lava solo, y me parece muy sugestiva la frase, y déjenme conectar con mi exposición aquí en El Salvador sobre responsabilidad penal de la persona jurídica, y algo que ustedes conocen muy bien, que son los porteros, para ponerlo en español, en inglés, los gatekeepers, o sea, estos profesionales independientes que tienen una relevancia capital cuando se habla de casos de lavado. Y entonces siempre aparece un abogado, aparece un contador y aparece un notario. La mala noticia es que casi siempre son colombianos, ¿no? Entonces eso nos deja en una muy mala posición y creo que es hora de empezar a enfocar los modelos de cumplimiento, no solamente de la relación típica de entidad-cliente, que ya se ha ampliado a entidad-proveedor, entidad-empleado. Como ustedes saben, la normativa de la región ya no solamente se enfoca en conoce tu cliente, sino que ahora hay que abrir el abanico para todas las otras contrapartes, y contrapartes de riesgo alto, pues lo serán abogados, notarios y contadores. Y en ese orden de ideas termino con esto. Muy importante también, se lo escuché aquí un gran amigo paraguayo que es Guillermo García Orué, y complementado con aportes de mi buen amigo Oscar Morato y del amigo El Rincón, los dos últimos colombianos, ingenieros ellos. Tenemos que cambiar el paradigma del KYC, ¿no? Estamos siempre en conoce tu cliente. Bueno, dicho sea de paso, tengo una alumna que dice el KYC es buenísimo porque en español sería KYC, entonces uno no pregunta y se vinculan muchos clientes. Pero el mundo de hoy nos está llevando a un KYC, luego a un KYB, o sea, tengo que conocer el negocio, know your business, a un KYD, o sea, tengo que conocer el dispositivo, ¿no? El device, porque ahora todo esto lo estamos haciendo con estos aparaticos. Tengo que ir al KYW, tengo que conocer la red, o sea, por dónde yo me estoy moviendo, por dónde está pasando la operación. Y el KYT, que sería la transacción o know your transaction. Y eso, para dejarles este mensaje y darle paso ya a Jimena, abran el abanico, descentralicen el compliance y cambien el paradigma, porque si no va a ser así, yo ya lo he hecho en varios foros en muchos países, llevamos 30 años haciendo lo mismo y la evidencia demuestra que estamos equivocados. Entonces, si no pensamos de manera distinta, si no cambiamos la manera de aproximarnos al fenómeno del crimen organizado, pues yo no auguro en el futuro cercano cosas muy buenas, sino por el contrario, muchos siniestros. Qué bueno, Juan, visto que comentas. Me gustaría también tu opinión, Emi, pero básicamente, escuchándote, me pregunto si alguna vez nos preguntamos por qué, incluso con controles en marcha, aún ocurren casos de lavado de activos dentro de las organizaciones, ¿no? Y la respuesta no siempre está en los procesos o en la normativa, sino en lo más complejo de todo, que son las personas, ¿no? En este webinar que amablemente Acoficum ha querido organizar y nos ha unido para que así sea, la idea es explorar esos rincones donde las presiones
y donde los silencios hacen más ruido que cualquier otra política escrita, ¿no? Coincido contigo, Juan Pablo, que el lavado no se la frase más que un título provocador, ¿no? Es una invitación a mirar de frente estas dinámicas humanas que pueden abrir la puerta al riesgo, ¿no? Quiero que analicemos cómo el miedo a denunciar, cómo la obediencia mal entendida o cómo el sesgo de autoridad influyen en la conducta ética de los equipos y cómo podemos anticiparnos desde la formación y desde el liderazgo, ¿no? Yo personalmente pienso que este espacio está especialmente diseñado para quienes ocupan un rol clave en la cultura organizacional, ¿no? Oficiales de cumplimiento, líderes de riesgos, de talento humano, directores, que comprenden que el cumplimiento no es una cuestión técnica, sino una responsabilidad colectiva. Porque cuando las personas entienden por qué y para qué actuar con integridad, las políticas dejan de ser una letra muerta, ¿no? Para mí es un verdadero placer contar con la mirada experta de Juan Pablo, de Emilio Piñeiro, dos referentes en el mundo de compliance en Latinoamérica y en Europa, y ser conscientes de la importancia que hoy tiene la conducta organizacional. La experiencia combinada de estos maravillosos profesionales aporta una visión profunda y actualizada sobre los desafíos éticos que enfrentan las organizaciones en contexto de presión y ambigüedad. Yo espero que durante este webinar compartamos herramientas prácticas, reales y necesarias para identificar estos patrones invisibles, ¿no? Para fortalecer el criterio ético de los equipos y para, ¿por qué no?, diseñar programas de formación que realmente transformen la cultura desde adentro. Porque entrenar para resistir la presión es tan importante como cumplir la norma, ¿no? Les agradezco enormemente a todos que se sumen a esta conversación profundamente transformadora, que hagan preguntas, que interactúen, porque el verdadero cumplimiento empieza cuando dejamos de mirar solo las normas y también empezamos a entender las personas. Emi, te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias. Jolín, mientras ibais hablando, como siempre, ¿no? Uno se prepara un poco cuando va a interactuar con otras personas. Al final todo lo que había preparado lo acabo de desechar. Vale, y voy a empezar hablando de un tema que no tiene nada que ver con compliance. Es ciencia pura y dura, de hecho es física, y se me acababa de ocurrir, ¿no? Explicar el efecto Coriolis. Para quien no sepa qué es, no voy a entrar en la parte de ciencia, ¿no? Pero es un efecto que está demostrado desde 1836. Gaspar Gustav Coriolis describió un fenómeno como algo peculiar, ¿no? Cuando un objeto se mueve dentro de la Tierra, como la Tierra está girando, la trayectoria siempre se va a desviar, porque la Tierra no va a parar de girar, ¿no? No hay una fuerza externa visible, no hay esa tensión que puede haber en una organización, no hay unas políticas, no hay nada, es simple. Un objeto va recto y la Tierra va girando, por lo tanto la trayectoria se va a desviar. Es una alteración, ¿por qué? Porque se altera el marco de referencia. La legislación está cambiando casi a diario. La normativa está cambiando casi a diario y cuando no cambia en tu propio contexto, en tu propio ámbito, cambia en el país con la empresa con la que te relacionas. ¿Con esto qué quiero decir? Que si no miramos a las personas y no pensamos en ese ecosistema vivo que tanto reitero y hablo siempre de él, nunca podremos tener esa cultura, ese poder de decisión, ese nivel de gestión del estrés o esa posible visión más allá, sin hablar siempre del feedback famoso que siempre miramos atrás, sino proyectemos hacia el futuro, ¿no? ¿Y cómo proyectamos hacia el futuro? Desde la prevención. Es la única forma de proyectar hacia el futuro, que es desde la prevención. Siempre que haya una información, sensibilización, formación y capacitación, llegaremos a tener las herramientas suficientes para poder prevenir. Y si prevenimos, no nos llevará a susto cuando llegue un momento de tensión, porque tendremos material desde que construir, tendremos información que manejar, tomaremos decisiones informadas y sobre todo, cuando hay una gestión de crisis, si hemos ido, me encanta la frase que comentaba Juan Pablo antes, ¿no? Hay que hacer todo lo que escribimos y escribir todo lo que hacemos, de mi amigo Alain, además, que es maravilloso. Por cierto, hago una cuña, hace el prólogo de mi nuevo libro, entonces, ¿vale? Que no es nada. Pero ahora hablando es tan importante que la cultura exista y la eliminación de estos sesgos, ¿no? Creo que es la única forma de verdad prevenir. Hablábamos de canales éticos, canales de denuncias. Está claro que el canal de denuncias no tiene por qué escribir
la persona o llamar la persona o tirar de él la persona cuando ya ha sucedido algo. Debe ser previo, cuando detectas algo que no está alineado con lo que has ido preparando, ¿no? Con esa manera proactiva de gestionarlo. La planificación lineal es muy peligrosa porque la vida sigue, somos personas, cometemos errores, nos equivocamos, nos enfadamos, cambiamos de empresa. Las empresas cambian de proveedores, cambian de partner, cambian de jefes. La alta dirección confía un día en uno, otro día confía en otro, o incluso entre ellos tienen la pelea por el liderazgo dentro de la organización. Por lo tanto, si nos planificamos de manera lineal, tenemos un problema. Olvidemos el feedback, añadamos feed forward, vamos a hacer esa mejora continua, no hace falta empezar desde la cumbre, habrá que subir poco a poco, pero para ello creo que lo principal, información, sensibilización, formación y capacitación. Bueno, Eh, déjenme te escucho. retomar desde ahí, Jimmy, Ujú. hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, y es la ética corporativa. Y tengo un chiste, no sé si es bueno o malo, pero siempre genera mucha recordación, y es el caso de Betty la Fea, ¿no? Y yo creo que Betty nos demuestra que confundimos la ética con la cosmética, que a veces nos vamos por la ruta del manual, por la ruta legal, por hacer como diga la norma, pero no nos preocupamos por validar si de verdad, como diría otra vez el profesor Casanovas, si estamos en el compliance motivacional, porque al final todo esto termina confluyendo en el ser humano. Y aquí cuando hablé de responsabilidad penal de la persona jurídica, les decía, no hay personas jurídicas que no estén compuestas por seres humanos. Entonces necesitamos llegar al corazón de la gente, necesitamos valorar si la gente se está comportando de manera adecuada, como bien dijo Emilio en la presentación, y qué estás haciendo cuando no te están viendo, pero uno pudiera decir, ¿y qué estás haciendo cuando no te están escuchando? ¿Y qué estás haciendo cuando estás viendo las redes sociales? Tanta responsabilidad nos cabe, por ejemplo, en retransmitir información y a veces contamos una que no es verdad o no valoramos si es verdad o no. Y voy a contar un caso real. Se dijo en las redes que el presidente de mi país perdió la visa a Estados Unidos. Bueno, pues a la fecha eso no es verdad. Ya valoramos con algunos medios de comunicación y la misma Cancillería colombiana dijo, no se tiene información del gobierno americano sobre que eso sea así. Independiente de ello, ¿cuánto de viralidad puede haber en esa noticia y qué efectos puede tener esa noticia? Entonces, yo creo que el comportamiento ético hoy en las redes sociales es un asunto muy, muy importante. Y quiero proponerles un tema para seguir, que es el de los dilemas éticos, ¿no? Siempre que estamos en una Y, en la izquierda o la derecha, siempre mejor la derecha para todo en la vida, muchachos, pero déjenme conectar con algo que mis hijas me han propuesto y si están viendo plataformas, esta es una muy buena herramienta de capacitación y sé que a Jimmy y a mí nos une mucho el gusto por el entrenamiento, por enviar un mensaje cautivador que llegue, que pegue. Entonces voy a hablar del muchacho Mr. Beats. Y Mr. Beats inventó los Beats Games. Y entonces yo empecé a verlo porque a mi hija menor le gusta mucho el Mr. Beats, con algún recelo, pero luego me enganché porque es muy complejo ver la condición humana. O sea, ¿qué haces por un Ferrari? ¿Qué haces por un amigo? ¿Cómo tomas decisiones? Y resulta que el mundo de los negocios está lleno de personas que tienen que tomar una u otra decisión y de gente que está conflictuada todos los días. Es que el ser humano es social por naturaleza, a menos de que fuéramos Robinson Crusoe, pues ese sería un modelo de compliance perfecto, porque no hay canal de denuncia, no hay a quien denunciar, no hay que hacer reportes de operación sospechosa, pero como somos seres sociales, entonces va a haber afinidad o disgusto por lo que sea, por el fútbol, por la religión, por la política, por la manera de ser, por lo que fuera. Y yo creo que por el mundo de los dilemas éticos, por el mundo de las decisiones, es donde podemos encontrar una solución real a este fenómeno. Y cierro con una propuesta y es, a la gente le gustan mucho los modelos, ¿no? ERC, ESG, la ISO no sé qué, la ISO sí sé más, pero eso al final es solo papel. ¿Por qué no empezamos a hablar de la toma de decisiones? Entonces, hablando de GRC, ¿no? Governance, Risk and Compliance, y de Environmental, Social and Governance, a mí no me gusta la traducción de governance como gobierno, porque nos lleva al mundo de la política que ya es complejo. Me gusta más gobernanza como toma de decisiones. Y yo creo que la primera decisión que debe tomar el oficial de cumplimiento, y ustedes me conocen, ya me he hecho famoso por decir oficial de sufrimiento y me moriré con esa,
porque yo les veo la cara a los oficiales y digo, están sufriendo, pobrecitos. Es que el oficial haga exigencias de rockstar. O sea, si usted quiere que yo sea su oficial de cumplimiento, a mí me pone el organigrama, a mí me sube el salario, a mí me vuelve vicepresidente, y cuando usted es un marranito, se viste como un marranito y hace oin, oin, entonces esto sí funciona. Pero cuando le estamos haciendo trampa a la norma y dibujando en el organigrama algo que no es verdad, y ese oficial no tiene el seniority, no tiene la estatura para sentarse, para decidir, para comprometerse, para escuchar, pues esto no está funcionando. Y los dejo con una idea, a ver si los cautivo. ¿Por qué no vamos por la ruta de los casos de éxito? Yo creo que un grave problema que tenemos es que la lucha contra el crimen siempre la abordamos desde lo negativo, que el caso del banco tal, que el caso de la multinacional cual, que el que firmó el DPA, ¿y por qué no vamos por la otra cara de la moneda? ¿Qué empresa, si está haciendo bien las cosas, qué empresa se comporta éticamente y los números les son favorables? ¿Qué empresa tiene unas políticas adecuadas con sus empleados? Y hay muchísimo por hacer, muchísima información. Y para cerrar aquí con el tema antilavado, pues ya no veamos el mapa de Venezuela, Haití, Guatemala, digamos, que son los últimos en el índice de Basilea, sino porque nos vamos para arriba. Veamos Finlandia, Dinamarca, Noruega. ¿Qué saben hacer estos señores? Yo no sé si el factor común sea el frío. Probablemente el frío lo vuelve uno aburrido, y entonces Emilio, que está cerca allí en Europa, puede darnos esa respuesta. Pero algo están haciendo los países escandinavos bien, que los pone ahí. Y no es coincidencia que tú salgas bien en el índice antilavado y también salgas bien en el índice anticorrupción. Por supuesto que hay casos, podríamos decir Dance Bank y cosas de esas, pero algo hacen allá bien que nosotros deberíamos copiarnos. Yo creo que en esto vale copiarse. La envidia no es un sentimiento que debe guiar el trabajo del compliance officer o la comunidad de compliance, sino más bien el trabajo en equipo. Aquí deberíamos todos estar del mismo lado, porque equivocarnos nos va a pasar factura, y de hecho nos está cobrando bastante caro. Si te parece, te voy a contestar rápido, Juan Pablo, con un símil que es una Gracias. realidad. Es una realidad. En Noruega hicieron una prueba y dejaron el metro, la entrada al metro abierta y las taquillas a la derecha. Lo hicieron también aquí en España, en Barcelona particularmente. La taquilla de Noruega facturó un 98% de lo habitual y la de España un 12%. Yo creo que el ejemplo vamos, es bestial, ¿no? O sea, aquí dejan la puerta abierta, todos entramos. Hablabas del frío y del calor, ¿no? Al final, creo que en España, aun siendo Europa, todavía nos falta esta parte, ¿no? Y creo que la única diferencia, aunque hayamos avanzado quizás más o mejor que otros, creo que la diferencia vital viene de la cultura pura y dura. Y es cultura, y no es más. Es lo que llevamos todos dentro y lo que vemos en... Hablabas de gobierno y gobernanza, estoy totalmente de acuerdo. Si yo miro a mi gobierno, seguramente no estaré igual de bien que si miro una gobernanza que me ponen de ejemplo y yo veo que de verdad esos valores, esa misión, esa visión de esa alta dirección está llevando a una empresa a crecer de manera sostenible en el tiempo, bajo los mejores estándares de continuidad de negocio, con una reputación que crece exponencialmente. Al final, creo que por ahí es por donde viene el éxito, y estoy muy alineado contigo en ese sentido, porque cuando yo me siento con alguien a explicarle por qué tiene que tener compliance, o me llaman, oye, necesitamos esto, vale, pero ¿qué necesitas? ¿Justificar ante un tercero un código ético, un código de conducta y una matriz de riesgos, o quieres implementar compliance? Es que no es lo mismo. Y es una pregunta que me miran y me dicen, ¿cómo? Sí, pues te explico y nos dedicamos un ratito a esto, no importa, pero dime lo que quieres, porque dependiendo de esto lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Tal cual. Sin más. Entonces, nada, era este breve inciso y te dejo, Gine. No, me parece muy importante lo que comentan. Yo, por ejemplo, les comento la experiencia. Hace 3 días atrás estuve dando una formación a una empresa japonesa que opera en Latinoamérica. Y incluyeron a todo el equipo global, ¿no? Y cuando empecé la charla sobre la política anticorrupción de la compañía, casos de éxito y fracaso, dilemas éticos y tal, los primeros que se levantaron por estar ofendidos fueron los japoneses, ¿no? Ahí veamos las diferentes culturas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que nos formen en temas de anticorrupción. Yo tengo un niño de 3 años que tengo que formarle qué está bien y qué está mal, y a veces en una empresa hay gente de 40 y 50 años también, ¿no?
pero los japoneses se ofendieron, ¿no? Esto es un detalle un poco del tema cultural, ¿no? Pero yo escuchándolos me quedo pensando en un tema clave que son los sesgos inconscientes, ¿no? Pienso que son esos invitados silenciosos que nadie llamó, pero que siempre están ahí en la reunión, ¿no? Y aunque tengamos diplomas en ética colgados en la pared y conozcamos de memoria la 37.301 y la 37.001, seguimos justificando al gerente que hace lo que tiene que hacer para que las cosas salgan, ¿no? Spoiler, ¿no? Es decir, ese que hace lo que hay que hacer suele incluir atajos riesgosos que con suerte terminan en una auditoría interna y no en una investigación penal, ¿no? Esos sesgos están ahí maquillando decisiones dudosas, como sentido común o experiencia del negocio, y lo peor, todos creemos que el sesgado es el otro, ¿no? Ahora pasemos al tema de entrenar equipos, ¿no? Transmitir normas, eso era un PDF, formar para identificar manipulaciones sutiles, y así se pone interesante, ¿no? Porque nadie te dice, te estoy presionando, pero si te tiran un confío en tu criterio, con mirada cómplice, justo antes de que apruebes lo que huele raro, hoy día un buen entrenamiento no es una lista de provisiones, es un simulador emocional. Y es poner a la gente frente a dilemas que les ericen la piel y que con suerte les hagan sudar antes de tener que decidir en la vida real, ¿no? Y hablando de herramientas que sudan en soledad, el canalético, ¿no? Que lo mencionaste tú, Emi, ¿no? Y ese pobre buzón olvidado ahí que solo se usa cuando algo explotó. ¿Y qué hacemos ahora, no? Primero, dejar de tratarlo como una última opción, como si fuera un botón de emergencia en caso de incendio. Y básicamente el canalético debería ser un espacio vivo, ágil, donde se reportan dudas y no solamente tragedias, ¿no? Y donde la gente pueda decir, oye, esto no me cierra mucho, ¿no? Sin tener que preparar un PowerPoint de 30 diapositivas, ¿no? Y empezar a aliarnos con este canalético, que es una fuente de información muy importante, ¿no? Claro, que para lograr eso, Compliance tiene que dejar de parecer el policía del no y convertirse en la aliada de lo vamos a pensarlo mejor, ¿no? Unirlo con estrategias concretas, respuestas rápidas, un seguimiento visible y cero represalias y mucha escucha activa. Por lo tanto, por favor, basta de estos formularios que parecen trámites de visa para llegar a Marte, ¿no? Ahora bien, volvamos a los entrenamientos un segundo, ¿no? Yo pienso que si el equipo está diciendo qué buen PowerPoint, algo hicimos mal. Y si salen diciendo, esto me hizo pensar, yo pienso que vamos bien, ¿no? Ahora bien, puede que digan, me dieron ganas de levantar la mano antes de que esto se pudra, y ahí es bingo, ¿no? Porque no se trata solamente de generar miedo, sino de generar conciencia, ¿no? De no repetir normas, sino de sembrar ese criterio. Yo pienso que en resumen, los sesgos están, las presiones también, pero el coraje ético se entrena, ¿no? Y se entrena desde la alta dirección. Hoy en día Elon Musk ha bendecido a un trabajador suyo porque no aceptó una coima de $1 millón por parte de unos rusos para entrar en sus sistemas, ¿no? de Tesla. Y no es un día ni en un curso, ¿no? Esto se entrena creando culturas donde dudar está bien, preguntar es valorado y decir, esto no me gusta, no te convierte en conflictivo, sino en alguien que cuida la organización desde adentro, ¿no? Así que me quedo allí a ver qué piensan de esto también. Bueno, yo retomo el mundo de los sesgos, que también es un tema bien interesante. Yo lo puedo definir como el atajo que uno toma para una decisión, ¿no? Y el cerebro te engaña, ¿no? Expresiones como todos sabemos es un sesgo. Está el de autoridad, que es muy presente en los comités de compliance y entonces, o en las juntas directivas. Yo a veces no entiendo esas discusiones, ¿no? Y el presupuesto, y compramos este software, y participan y pelean, y siempre hay un señor mayor o una señora mayor que está muy callado, que es el presidente de esa sesión, y se levanta y dice, no compramos. Ah, bueno, doctor, no compramos. Entonces, ¿para qué diablos hacen un comité si ya sabemos quién va a decidir? Y el sesgo también, Jimé y Emilio, está presente en la identificación de riesgos, ¿no? Si uno tomara la ruta de la metodología de juicio experto, de sentar a los líderes de proceso, ¿qué tan complejo es sentar al número 1 y al 2 de un proceso? Y si las opiniones, en vez de ser anónimas, como sugiere la técnica, se hacen de viva voz, entonces, ¿y qué tal si yo hago quedar mal a mi jefe? ¿No? Es decir, porque yo he hecho otro chiste malo que funciona, y es el que es jefe se compromete, ¿no? Sí, claro, Jimete, tenemos el reporte de los primeros 5 días del mes. Y el número 2 es Emilio y dice, no, pues si usted ayudara, sí lo tenemos en los 5 primeros días, pero como lo hago yo y tengo harto trabajo, de pronto al día 10.
Entonces, los sesgos le hacen muchísimo daño al compliance porque nos generan decisiones equivocadas en el modelo. Y vuelvo al asunto del ser humano para conectar con una norma que es la norma del canal de denuncias o línea ética, llamémoslo como quieran, línea de transparencia, la norma 37002, que es una muy buena guía. Pero a mí lo que me preocupa desde la ética es cuánta gente utiliza el canal para envidia, para desquitarse, para tramitar un enfado, para dañar, como decimos en Colombia coloquialmente, el caminado a alguien que vaya en una carrera profesional interesante, y con cuánta información se puede afectar la reputación de alguien. Nosotros mismos, los que nos movemos en compliance, y si ustedes son muy juiciosos en las redes, estamos asistiendo a un escenario de eso. Muchas empresas, colegas, amigos están siendo vilipendiados en las redes y sin razón, pero ese es el poder exponencial que yo llamo de las redes sociales. Si es una cosa buena y le das clic, qué bueno que impactaste a tantas personas y conecto con la capacitación, pero si es mentira y hace daño, ¿por qué le dimos clic a esa comunicación? Y ahora, en el mundo de la capacitación, para conectar con lo que dice Jime, yo soy profesor hace más o menos unos 23, 24 años, y me sorprendo cuando los oficiales de cumplimiento me dicen, Juan, capacité a 100, y yo le digo, durmió a 100, que es diferente. No, yo creo que el tono, el estilo y la manera deben cambiar, y mucho de eso nos lo enseñó el método TED. Yo creo que ahora hay que abandonar una hora sentado mirando para el techo, ¿no? Lo que yo llamo los asistentes Buzz Lightyear, ¿no? Que miran al infinito y más allá, o sea, es gente que tiene la capacidad de dormir con los ojos abiertos y que no les llega ninguna información, que no les mueve el corazón, que no les va a ayudar en la vida, a ir a sesiones más cortas, 15 minutos, desafíes en 15 minutos a contar un mensaje taquillero, a que se vayan con herramientas. Y entonces tenemos fórmulas de éxito, y las fórmulas de éxito es empezar con una pregunta, por ejemplo, poner un caso, hacer juegos de rol. Déjenme cerrar con una experiencia que hice en un banco que asesoro en Colombia hace muchos años. Cuando uno le da la vuelta de tuerca a la manera en que trabaja y se permite pensar distinto, las cosas funcionan. Nosotros llevábamos ya tal vez 4 años en ese banco capacitando. Yo mismo tenía que ir a capacitar 4.000 empleados que tiene el banco, más o menos en 20 ciudades de Colombia. Y ya llega un momento en que el chiste de la suegra no funciona, en que el PowerPoint es el mismo, en que la gente dice otra vez este abogado. Entonces cambiemos la manera, y la manera que hicimos fue poner a trabajar al empleado. Y lo estimulamos. No, no es un soborno, por supuesto, pero dijimos, oye, ¿por qué no se inventan los equipos en todo proceso del banco un juego de mesa antilavado? Y lo tiramos así como una idea, y ustedes no se imaginan la maravilla de información que nos volvió. El Jenga antilavado, el parqués antilavado, las damas chinas antilavado. O sea, ustedes imagínense el juego de mesa que ustedes quieran, era antilavado. Y sin saberlo, lo que teníamos era un insumo de capacitación para 10 años, porque teníamos la escalera antilavado, bueno, teníamos muchos juegos. Y en unos años posteriores, lo que hicimos fue poner a la gente a hacer un cortometraje. Y miren lo bonito de estas estrategias, y es que uno se da cuenta de qué tanto, cómo se desaprovecha el talento en las organizaciones. Hay gente que está en un área haciendo una tarea que probablemente no le gusta, pero fue la que le tocó en la vida, y él lo que le apasiona es el video, lo que le apasiona es la lúdica, y capaz que esa persona pudiera ir al área de cumplimiento. Entonces, les dejo estas experiencias porque sin capacitación, y recuerden que capacitación es generar la capacidad de, o sea, si usted se va a esa conferencia y la persona no quedó con la capacidad de hacer algo, usted perdió el tiempo y se perdió la plata. Entonces vayamos por la ruta de las herramientas, entreguemos cosas tangibles, entregue una lista de chequeo, o recomiende un documental, o haga una metodología, pero que la gente cuando vaya a los espacios de capacitación in-house o abiertos, diga, ay, qué bueno, me contaron algo que me va a servir en la oficina. Y cierro con esto. ¿Cómo conecta usted con la gente? Usted conecta con la gente cuando le pega el corazón. Yo llevo en esto más de 20 años, y si la gente no se ríe cuando yo hablo, entonces a mí me fue muy mal. No quisiera que lloraran, ¿no? Bueno, algunos lloran y no es culpa mía, es culpa de que están haciendo mal el trabajo, pero si de verdad no movemos las emociones, entonces pasamos sin pena ni gloria. Casi que hubiese sido lo mismo, entregar el PowerPoint, yo no vengo, usted léalo, que da lo mismo que yo vengo que no venga.
¿no? Entonces hay que mover las emociones y hay que conectar con cosas del día a día de la gente. Si a la gente el mensaje que se le entrega le impacta en su vida personal, en su vida familiar, en sus negocios particulares, no los del sujeto obligado. Si yo le digo que puede haber extinción de dominio de la moto, del carro, del inmueble donde él vive, va a decir, ah, carambas, yo sí quiero aprender de esto. Pero él no se va a Claro. enganchar cuando yo le digo extinción de dominio por una operación de factoring y derivados del sector bursátil. No le importa. Sí, no se va a conectar. Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora es desconexión. Y la manera de cambiar es conectar con la gente. Si conectamos con la gente, yo creo que hemos aportado no un granito de arena, porque a mí no me gusta hablar en diminutivo, le vamos a una volquetada de arena para la lucha contra el crimen organizado. A mí, te voy a decir una cosa, Juanpi, me parece espectacular todo lo que estamos hablando, pero me preocupa que hay 147 personas y nadie ha preguntado a nadie en el chat. Oye, que Venga, para ser jueves de la vamos a tarde ver. es importante. Y Vamos a aquí ver, lo que voy hay a que hacer. procurar es que Emilio no se nos duerma, porque son las 12 de la noche en España, ¿eh? No, Pero no no, parece, no, él no. está muy majo No allá en parece, está muy, España. muy... Está perfecto. Tranquila. A Sí, ver, he si el cambiado público el tiene... horario hoy. Hoy la siesta la pasé a más tarde. Eres un genio, Emilio, eres un genio. Yo, chapo No, contigo. vamos a hacer un breve itinerario, resumen, o resumen, o a lo mejor siento alguna base para que pregunten. No lo sé, pero quiero hablar del sesgo, quiero hablar del entrenamiento y quiero hablar del canal, todo en este itinerario muy cortito. Voy a comenzar con una pregunta que me dio la idea el compañero ahora mismo, y es una pregunta clave. ¿Por qué en la práctica no son grandes los escándalos los que erosionan la ética de verdad, sino las pequeñas decisiones del día a día? ¿Por qué? Esto creo que es algo que deberíamos tener todos en nuestra cabeza. Los grandes escándalos cierran grandes empresas o cambian de nombre, dependiendo cuál, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Pero ¿qué erosiona la ética en una empresa? ¿Qué erosiona que una persona quiera continuar en esa empresa? La fidelización del talento, la fidelización de los proveedores, la fidelización de los clientes, son las pequeñas concesiones que vamos haciendo en nuestro día a día. Esto es lo que de verdad erosiona. Y esos son sesgos inconscientes. ¿Por qué? Porque nuestra mente justifica algo un día y al día siguiente ya le parece más normal y el día siguiente ya se convierte en un hábito prácticamente. Por lo tanto, no somos críticos hacia esto y, y fallan porque tenemos esos sesgos, emociones, entornos que activan mecanismos de defensa que no están racionalizados. ¿Cómo racionalizamos esos mecanismos de defensa en lugar de esa narrativa de esto siempre se ha hecho así? Es ese ego inconsciente de, bueno, es que es el jefe, con cultura. Es que no tiene más. Como decía ahora mismo Juan Pablo, decía, es que si yo no me voy de aquí sabiendo hacer algo, no he aprendido nada, no me he capacitado. Por lo tanto, esas sesiones de formación deben calar. Yo siempre hablo de lluvia fina. Y mucha gente me dice, ¿qué es esto de la lluvia fina? Pues es muy sencillo. Sales a la calle y dices, llueve, y dices, sí, pero poco. Cuando llegas al coche estás calado. Claro, si te cae una tormenta, a lo mejor ya ni sales. Entonces, ¿cómo debe ser la formación en compliance? ¿O cómo debe ser la formación en antilavado? ¿No? ¿Cómo debe ser en prevención de blanqueo de capitales? ¿Cómo puede ser, en definitiva, que generemos cultura? ¿Con lluvia fina? Porque no te das cuenta, pero al final te mojas. Y te va cayendo poquito a poquito. Y no son mensajes que te cambien el día, que te cambien tu estructura, mental, que te cambien tu procedimiento diario de trabajo, tu naturalidad o tu forma de hablar, no te tienen que cambiar nada, te van calando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Cuando esto va calando, los principales sesgos, que yo siempre los divido en tres: sesgo de conformidad, sesgo de autoridad y el sesgo del coste hundido. La gente se ríe, ¿no? Cuando le digo esto. Al final es conformidad, si todos lo hacen, será lo correcto. Esto es un sesgo que nos mina en el día a día. El todo siempre se ha hecho así, similar. Luego otro, el de autoridad, ¿no? Si mi jefe lo aprueba, no puede estar mal. Y si estuviera mal, lo ha hecho él. Por lo tanto, yo de aquí. Y luego el Claro. de coste hundido, ¿no? Le he invertido tanto tiempo a esto, le he invertido tanto dinero a esto, que ahora no voy a echarlo atrás. Yo como compliance siempre digo lo mismo. ¿Por qué no me invitaste cuando hiciste la lista de invitados de la fiesta y me invitas ahora que hay que entregar los regalos? Que ya se ha celebrado la fiesta, ya te tengo que decir que la fiesta no vale y no hay regalos, porque me invitas tarde. Tienes que invitarme en cualquier proyecto, al compliance, al delegado de protección de datos,
de privacidad al responsable de prevención del blanqueo o de anti-money laundering o similar, tienes que invitarle cuando empiezas con el proyecto, cuando empiezas un acuerdo, cuando empiezas una negociación, cuando vas a contratar a un tercero. No le invites cuando ya está hecho para que lo revise. Vuelvo al inicio de la presentación, ¿no? De la proactividad. Y bien, dicho esto, lógicamente, ¿cómo podemos formar a los equipos? Pues primero, con tres enfoques. Simulación ética, lo habíais comentado anteriormente, ¿no? Vamos a simular qué es lo que pasa, ese vello de punta que comentaba, pues al final hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, cuando llega el momento de la tensión, de la crisis real, no sabemos actuar. Y la manera de actuar normalmente más sencilla, ¿cuál es? Levantar la alfombra y echarlo debajo. Suele ser. Habilidades blandas. Creo que se nos olvidan muchas veces cuando hablamos de compliance, hablamos de legislación, de normativas, hablamos de muchas cosas. Creo que la comunicación asertiva, la gestión emocional, la inteligencia social, es algo que todas las personas que estén relacionadas con el compliance, con este ecosistema de gobernanza, deberíamos trabajar y trabajamos y deberíamos hacer que trabajen los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y el liderazgo presente barra ético. No podemos pedir al equipo que actúe éticamente si los líderes no moderan con esa conducta. No podemos entrenar a nadie si desde arriba están haciendo lo contrario. Y los líderes tienen que ser los primeros en estar incómodos con la incoherencia. Si tú estás incómodo con la incoherencia, le pones soluciones. Si le pones soluciones, das ejemplos. Y das ejemplo, animas a que el resto te siga. Por lo tanto, no entrenamos equipos que sepan lo que dice la norma. Lo que tenemos que entrenar son personas que no olviden el propósito de esa norma, ¿no? Creo que esto es vital. Y yéndonos al último recurso del canal, que siempre es el último recurso, aunque para mí no lo sea, creo que siempre queda como último recurso. Yo creo que debería ser uno de los termómetros más sinceros de la propia cultura de una organización. Si el canal no se usa, algo está mal. Pero algo está mal de verdad. Porque yo no me creo que una empresa actúe el 100% todo perfecto, normativa, estándares, misión, visión y valores, código ético, código de conducta, legislación internacional si trabajas fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos una bola tan grande que si en el canal no hay una notificación cada un tiempo prudencial, es que algo estamos haciendo mal. O sea, realmente el canal se debe usar. Si, si la gente no siente que es seguro usar el canal es porque no hemos trasladado el mensaje bien. Si no lo hemos humanizado es porque es un correo genérico que hemos puesto ahí porque lo tenemos que poner para cumplir con X normativa, pero no hemos trasladado de verdad lo que es el canal, no hemos trasladado que no habrá represalias, no hemos trasladado que se gestionará manteniendo el anonimato o la privacidad, no hemos trasladado que es una herramienta preventiva y no una herramienta de gestión de crisis. Creo que hay que cambiar el relato y la narrativa, ¿no? Cuando se abre de un canal, se hable de un canal, hay que comenzar a verlo como un instrumento de cuidado mutuo, de continuidad de negocio. Quien lo usa no es un chivato o un soplón, sino es alguien que defiende nuestros propios derechos, el propósito colectivo, y hay que cuidar sobre todo el post-uso. Cuando se dé un caso que denuncie, se tiene que sentir, ¿no? Ya sea nominada o anónima la denuncia, se tiene que sentir que la persona que ha informado, entre comillas, se le premia, no se le busca a ver quién es para esa represalia o tal. Y creo que es clave para visibilizar casos de éxito, ¿no? Respetar la confidencialidad. Y oye, ha habido 3 denuncias este trimestre. En el siguiente vamos a trasladar a toda la empresa cuál ha sido la denuncia, siempre, lógicamente, manteniendo datos anonimizados y similar. ¿Cuál ha sido la denuncia? ¿Qué hemos hecho para arreglarlo? ¿Cómo lo hemos corregido? ¿Qué itinerario de mejora hemos planteado? Y esto hará que todo el mundo use este canal. ¿Por qué? Porque tiene formación y porque eliminó sus sesgos. Y creo que con esto, más o menos, resumo los 3 puntos. Tenemos varias preguntas, espectacular lo que comentas, todo lo que comentan me parece espectacular, estaría haciendo 1000 preguntas y acá hay varias preguntas del público, que para los que llegaron más tarde comentarles que les vamos a pedir disculpas, pero tuve muchísimos problemas con el micrófono, lo tenía desactivado y no podía activarlo, así que empezamos unos minutos tarde, por ende terminaremos unos minutos tarde. Yo pienso que nadie va a tener problema en llegar tarde a la casa con tal de participar en esta dinámica. Antes de avanzar con las preguntas, me parece importante comentar de una alianza que además ha sido muy fructífera para Coficum y también para Tota Academy, una alianza que hemos hecho entre ambas organizaciones con el fin de todo esto que trasladamos,
reforzar la formación que hoy día quienes nos dedicamos a compliance y riesgos de auditorías queremos profundizar, ¿no? Total Academy surge con el fin de romper el esquema tradicional de la formación, poner el focus en aspectos prácticos, poner el focus en herramientas reales y poner el focus en aprender de expertos que están en primera línea de batalla, ¿sí? Hoy Total Academy cuenta con más de 900 alumnos, más de 45 profesores, entre quienes están Emilio Piñeiro y Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, ¿no? Esta alianza lo que pretende es cambiar y revolucionar la forma de aprender en materia de compliance y riesgos. Por eso, luego de este webinar, desde Acoficum les enviarán información para quienes quieran sumarse, con un beneficio muy especial para todos los asociados. Así que cualquier interesado me contacta a mí, a Yuri o a cualquier persona de Acoficum que esté interesada. Dicho esto, y para avanzar con las preguntas, aquí Germán nos pregunta ¿cómo se logra atenuar el miedo sabiendo que son confidenciales y seguras para que se hagan denuncias en una organización? ¿No? Y yo le añadiría ahí, Germán, el miedo a las represalias también, ¿no? Yo quisiera iniciar contestando. Lo primero es que el éxito o el fracaso de una línea ética estriba en su funcionamiento o su ausencia de funcionamiento. Voy a poner un ejemplo que es real en muchas empresas. Hay un proveedor que lleva mucho tiempo con la compañía, es malísimo, pero cobra mucho. Esa es la confesión de un soborno. O sea, ¿quién es tan tonto para pagar por un mal servicio o quién es tan tonto para pagar por un mal producto? ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Y qué pasa si la gente denuncia y luego la denuncia no percibe que hay una investigación, no percibe que algo cambia? Entonces, esa es la prueba inequívoca de que alguien está contando la información de la denuncia. Esa es la prueba inequívoca de que no es confidencial y anónimo el reporte. Esa es la prueba que hay tanto poder entre ese proveedor y quien le contrata que tienen la información para manipular el sistema y a pesar de las denuncias, ese proveedor sigue ahí. Por eso luchar contra el soborno y la corrupción, yo diría que es casi más complejo que luchar contra el mismo lavado de activos. Porque en el lavado mi problema está fuera. En el soborno y la corrupción mi problema está dentro. Para decirlo coloquialmente, se puede estar durmiendo con el enemigo. Entonces, lo primero es que uno defina si va a utilizar un modelo in-house o un modelo outsourcing. En el in-house, pues yo dejo que alguien de la organización escuche la línea, que una persona entrenada, que conozca la norma ISO, bueno, que sepa todo, ¿vale? Pero cuando está adentro, también tenemos que imaginarnos un modelo de excepción, porque qué tal que el reportado sea el que escucha la línea. Y aquí vengo a un tema que no me hace famoso, que genero más, ¿cómo decir? Comentarios negativos que positivos, pero les digo y confieso aquí, no me importa. Y es que no estoy de acuerdo con que los auditores escuchen la línea ética. Y si un auditor escucha la línea ética, voy a hablar como profesor y si fuera alumno mío, sacaría 0, porque no leyó el marco profesional para el ejercicio de la auditoría interna. Yo me muevo hace 20 años en la auditoría forense. Y no puede ser que por pura vanidad el auditor interno quiera meterse en eso. No puede ser. Y entonces resulta que ese funcionario, que además es de alto nivel, porque la organización ha querido que sea de alto nivel, y aquí aparecen vinculadas las Big Four o las Big Five, las que siempre conocemos, que coincidencialmente en todos los escándalos, adivinen, también aparecen, pues está muy mal que no se tenga la independencia y la objetividad para decir, yo soy auditor, yo no voy a escuchar la línea ética, si usted quiere tengo un servicio de eso, pero se hace en outsourcing por alguien que no se relaciona conmigo, así que hay una muralla china que nos va a contener la situación. Y número 2, si lo vamos a hacer, con esto cierro la participación, si lo vamos a hacer por fuera, entonces asegúrense de que ese externo conozca la organización, porque si no sabe el organigrama, entonces dice, denuncio a Jimena, ¿quién la denunció? Emilio. ¿Y qué son Emilio y Jimena? No sé. Entonces, ¿para qué denuncia? O sea, el otro no entiende qué relaciones pueden tener, si es el jefe, si tiene una relación personal, si estudiaron juntos fuera. Entonces va a ser una denuncia desaprovechada porque ese tercero que asegura independencia porque no tiene nada que ver con la empresa, no nos pone en un escenario positivo a la hora de investigar. Y el último punto sería estar entrenados para investigar casos potenciales de soborno y de corrupción. Lo estoy tirando ahí, pero sé que la línea ética también puede ser para acoso laboral, para temas más complejos de acoso sexual y demás, pero
Creo que esos serían los dos modelos y que nuestros amigos auditores, con todo el pundonor y con toda la humildad del caso, no estoy generalizando, por supuesto, pero en los casos en que se den un paso al costado y no estén en la línea ética. Y la pregunta de fondo sería, ¿a quién le ponemos la tarea? Algunos dirán al oficial de cumplimiento, ese es un tema que nos da para una conferencia. A ver, hay otra pregunta del público. La generación de cultura de prevención es muy difícil cuando las cabezas de las empresas ven estos sistemas o programas como un gasto y no como una prevención o crecimiento. Bien. ¿Te parece la contesto, Jimena? Por supuesto, yo refuerzo del final, pero sí. Jolín, se me ocurre primero algo demasiado drástico, pero creo que lo define muy bien. Y es que cuando una empresa considera que los programas de cumplimiento y prevención son un gasto, es que piensa en mañana, no piensa en pasado, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro, ¿no? Piensa en muy corto plazo, solo se mira así hacia abajo y se ve la puntera del zapato y no puede mirar más allá porque descuida su futuro, ¿no? Y dicho esto, al final la prevención nunca va a ser costosa. Lo difícil es ser capaces de demostrar intangibles, que muchas veces es difícil demostrar que la empresa tiene ingresos por estos intangibles. Costoso es un escándalo, costoso es la pérdida de reputación, el daño a la confianza de clientes, inversores, empleados, partners. Costoso sería reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Implementar una cultura de prevención es una realidad, es una decisión estratégica y como todas, habrá que presentar un modelo de negocio o de inversión o de justificación de ese gasto. Yo sé que no es sencillo y es algo además que peleo bastante, ¿no? Porque aparte de compliance officer tengo mi negocio y mi negocio se basa en convencer a la alta dirección de que necesita todas estas estrategias. Por lo tanto, hay que hablar de decisión estratégica, hay que hablar de continuidad de negocio, hay que hablar de generar entornos donde las personas actúan con integridad y por lo tanto tu negocio va a tener menos altibajos, menos sustos, va a seguir trabajando con la administración pública, por ejemplo en España particularmente. Un caso de este tipo te inhabilita para trabajar con la administración pública. ¿Cómo podemos decirle que un programa de cumplimiento es una inversión? Diciéndole que va a poder continuar trabajando con la administración pública. Hay muchísima empresa internacional, yo qué sé, cualquiera, ¿no? Cualquiera de las cotizadas del IBEX o similar, ya te está pidiendo un modelo de negocio de cumplimiento, un modelo de ISO 22301 continuidad de negocio, un modelo de ISO 37301 o incluso más nacionalizado en España un estándar UNE 19601 de gestión de compliance o te lo están pidiendo para firmar un contrato, para trabajar contigo o para renovar los acuerdos anteriores. Por lo tanto, debemos ser capaces con casos prácticos de buscar intangibles y algunos tangibles, que también los hay, para revertir la visión de gasto versus inversión. Y cambiar esta mirada es parte de nuestra tarea, ¿no? Como líderes de cumplimiento, traducir el lenguaje de cumplimiento a un lenguaje que aporte valor al negocio. Se trata, como decía Juan Pablo al principio, ¿no? De ser estratégicos, de ir alineados con el negocio, siempre aportando esa visión, ¿no? De que está el líder que hace las cosas para aumentar la facturación y también hay un líder que está para que esa facturación sea sostenible en el tiempo. Vamos a ser ese líder que hagan que la empresa sea sostenible en el tiempo. Creo que es la mejor manera y el motor silencioso del crecimiento de cualquier organización. Yo solamente para reforzar este punto, creo que también es importante hablar y empezar a hablar de las ventajas competitivas que tiene cumplimiento, ¿no? Yo personalmente cuando hablamos de cumplimiento, yo considero, y un poco para reforzar lo que vienen diciendo, para mí es cumplimiento normativo, es cultura ética, es ventaja competitiva y es reputación corporativa, ¿no? ¿Recuerdas, Emi, cuando salió la ley española hace ya 10 años, en el 2015? Uno de los elementos fundamentales para atribuir responsabilidad a la persona jurídica era el beneficio directo o indirecto. Y hoy hay muchas situaciones de fraude que no requieren beneficio indirecto y por parte de la persona jurídica y preocupa más la reputación corporativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ventaja competitiva, yo les puedo trasladar
que he participado en una infinidad de operaciones de fusión y adquisiciones, donde tener un programa de compliance supone un aumento de la operación de hasta el 7%. ¿Por qué? Porque se exime de responsabilidad entre la empresa adquirente y la empresa adquirida. Porque hoy en día Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's o lo que sea, le pide a toda su cadena de valor tener un programa de cumplimiento, ¿no? Y formar parte de la cadena de valor de grandes empresas multinacionales es una ventaja competitiva. Porque hoy muchas empresas en Latinoamérica, para poder obtener financiación bancaria, te piden un programa de cumplimiento. Porque para cubrir las pólizas de responsabilidad civil y penal de directivos, te piden un programa de cumplimiento. Pero también para atraer y retener talento. Yo hace 3 semanas estaba en Montevideo implementando el programa de compliance urgente en una empresa uruguaya porque no conseguían un director general por no tener un programa de cumplimiento, ¿no? Entonces, así podría seguir con una infinidad de casos, inversores, stakeholders, etcétera, que supone una ventaja competitiva. Entonces, yo pienso que quienes nos dedicamos a compliance tenemos que empezar a hablar de negocio también. Y hablar de lo que contribuye al negocio y el crecimiento sostenido que supone para el negocio a largo plazo. Este punto me parece fundamental, ¿no? Y empezar a hablar de números, y empezar a hablar de rentabilidad, y empezar a hablar de KPIs, y empezar a hablar... Yo siempre cuento la anécdota, y lo traslado a ustedes, y yo tenía una tía que cada vez que se saltaba un semáforo en rojo y no le ponían una multa, iba y se compraba zapatos, ¿no? Y le decía a mi tío, oye, y estos zapatos es que he pasado el semáforo en rojo y no me han puesto una multa, entonces me he ahorrado la multa y voy y me compro zapatos. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuánto nos estamos ahorrando y no lo sabemos? ¿Cuánto estamos reduciendo litigiosidad en atracción y retención de talento? Es decir, estos KPIs, ya estamos en abril y estamos todavía a tiempo de implementarlos a diciembre, cuando tenemos reuniones ante la Junta y tenemos que justificar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Empecemos a hablar de los KPIs que se consiguen y de cómo compliance también contribuye al negocio, ¿sí? Este es el punto que me parece clave. A ver aquí, María Alejandra, ¿cómo elevar una debida diligencia? Me gustaría implementar un método no tan limitado, solo consulta en listas. Espectacular. Al Coficum ya organizamos otro webinar sobre debida diligencia. Porque aquí nos podemos quedar hasta medianoche y Emilio ya pasa Es que sí. Buah, si quitamos solamente la consulta de listas, No, por favor, para basta mí de quiero consulta. mínimo 90 minutos, necesito yo para mí. Juan Pablo necesitará 2 o 3 horas y tú, Jiménez, ya, no sé. Jiménez necesita un seminario, un diplomado. Esto es. Y les voy a decir una cosa, y empecemos a hablar de las debidas diligencias in situ. Porque ahora con el tema de la Directiva de Derechos Humanos, que a mí una empresa constructora me diga que sus proveedores le han tildado que no contratan trabajo infantil o no sé. Sí, y tienes dentro de los ODS, tenemos algunos muy relacionados, muy de cerca, que además nos pueden limitar incluso la internacionalización del proyecto, o sea que no es una tontería. Esto, si por resumir en una frase, un método de vida de vigencia es la comprobación de que ese tercero, primero, cumple la ley, segundo, trabaja con algún estándar y tercero, está alineado con nuestros valores, nuestra ética, nuestra conducta. Creo que sería una forma, ¿no? No sé si Juan Pablo está de acuerdo, creo que sería una forma de tener Sí, esos 3 puntos al menos, ¿no? Como mínimos, trabajando yo, sobre yo, mínimos. yo sumaría, eh, déjenme hacer una cuña acá. eh, como saben, escribí un libro que se llama Compliance, Lavado de Activos y Corrupción, Guía de Prevención y Control. Y estoy muy contento porque mañana inicia la Feria Libro en Bogotá y lanzamos la segunda edición. Una edición, llamémosla Reloaded, mejorada, con más insumos. Y hay un capítulo que yo escribí con mucho cariño, que es el capítulo del toolkit, de las herramientas, que es lo que los piden siempre, deme algo para hacer la tarea. Entonces, para responder la pregunta de Alejandra, no olvidemos que debida diligencia se define como el conjunto de actividades que yo ejecuto para tomar una decisión suficientemente informado. Y miren el adjetivo, suficientemente informado. Y los llevo a un tema personal, pero que seguro les va a ayudar para aplicar en lo corporativo lo personal. Para los que tengan pareja, piensen si le hicieron una debida diligencia. O piensen si por la falta de debida diligencia hoy están en un escenario complejo en su vida personal. Entonces, si yo lo aplico a lo personal, tengo que aplicarlo a lo corporativo. Y así como en la relación entre seres humanos, yo le pregunto a la tía, a la prima, a la abuelita, al suegro, le pregunto a la gente, pues ¿por qué no circularizamos referencias de clientes y proveedores y de empleados o de ex empleados? Porque como decimos en Colombia, muchachos y muchachas, el papel aguanta todo.
O sea, yo le puedo poner ahí lo que usted quiera ver. Usted me quiere ver ISO 30 y no sé qué, yo la pongo. Usted quiere ver que tengo la cláusula FCPA, FEPA, yo la pongo. Que yo soy la ley Le Pen de Francia, yo le pongo lo que usted quiera. Y juntando con lo que dice Jime, estamos haciendo pruebas de recorrido, por eso hay que ser un poco auditor. Es que el compliance es un poco de arte y un poco de ciencia. Hay que ser un poquito abogado, hay que ser un poco auditor, hay que ser un poco chistoso, hay que ser un poco storytelling, hay que ser un poco de muchas cosas. Y entre esa tarea hay que ir a probar si los controles están funcionando. Y hay una gran distancia entre lo que dice el manual de procedimiento y la manera como la gente está ejecutando el procedimiento. Entonces, en la debida diligencia, porfa, la ruta segura al fracaso es quedarse con listas. O sea, eso es importante, pero no es suficiente. Y la manera de complementarlo, hay muchas, como bien dice Jimmy y Emilio, aquí nos podemos quedar en un seminario hablando de due diligence, pero circularicen referencias, circularicen la información. Porque cuando yo le pregunto a un tercero sobre una contraparte mía o una contraparte potencial mía, puede decirme cosas muy interesantes, tanto positivas como negativas. Y eso me va a llevar a tomar una decisión informada, una decisión que debe servirme para el mundo de los negocios. ¿Quieres comentar algo, Emi? O pasamos a la siguiente pregunta. No, lo comenté cuando te quedaste ahí un poco congelada. Perdón. Yo pienso que Sí, hay una no, conspiración contra mí, güey. sí, hoy tocó, hoy tocó. Hoy tocó, hoy tocó. Esta semana las dos cosas más importantes, el fallecimiento del pobre Papa y este problema tuyo. Son las dos cosas importantes de la semana. Vale. No, vale. Ahora, Y por igual, ¿eh? fuera del chiste. Claro, no, a la misma. Fuera del chiste, sí que, jolín, yo daba tres patas que al final hay una que se nos olvida mucho y nos salimos de las normativas, nos salimos de la propia legislación pura y dura. Y yo creo que siempre antes de colaborar de cualquier manera, y me voy incluso a lo personal, que comentaba muy acertadamente, vamos a ver si tenemos la misma misión, ¿no? Tenemos la misma visión, tenemos los mismos valores, tenemos la misma idea de cómo vamos en el camino, porque es que si no, lo que hacemos es un debate, no una colaboración. Y el debate puede ser muy constructivo, pero a la hora de hacer negocios creo que debe haber un alineamiento, primero legislativo, porque la ley es la que nos marca, ¿no? La manera de hacer los negocios. Segundo, en un marco en el que podamos tasar de alguna manera el nivel de cumplimiento o el nivel de acercamiento o el nivel de procedimientos. Y tercero, oye, yo creo que cualquier organización que se precie debe tener por delante sus valores, ¿no? Su forma de hacer las cosas, su propio código ético, su propio código de conducta, etcétera. Y a este se deben adherir sus colaboradores. Creo que son tres patas que en una debida diligencia deben estar siempre. Aquí me parece muy importante este comentario. Ese tema cultural es bastante complejo porque por un lado se hacen las normas para hacer cumplir con el sector privado, pero poco casi nada se hace del sector público. Bueno, otro webinar importante para hablar. En caso de Latinoamérica creo que es mayor y existe un foco de afectación hacia los temas de prevención de lavado. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hay un rol importante ahí en el sector público y doblo la apuesta, ¿eh? Este usuario desconocido que nos comenta, no solamente el sector público, sino el rol del Poder Judicial, ¿eh? Que yo, Emilio, luego de vivir 11 años en España, quiero decir públicamente esto, porque no sé si estamos de acuerdo, ¿no? Pero personalmente luego de ser ciudadana latinoamericana, pienso que el rol del Poder Judicial en España ha sido brutal. Que en casi 10 años se haya pronunciado en más de 70 sentencias el máximo tribunal español, es maravilloso. Ha sancionado empresas como BBVA, Iberdrola, el Barça, etcétera, empresas cotizadas que cotizan en el IBEX, y por más que algunos españoles sean bastante críticos, para mí el rol del Poder Judicial ha sido clave, ¿no? Ha interpretado la norma, ha potenciado el sector empresarial. Entonces, cuando hablamos del sector público, lo vinculamos a licitaciones o lo vinculamos también a este efecto coercitivo, básicamente, que tiene el Poder Judicial en el sector empresarial, es decir, oye, porque en febrero del 2016, cuando salió la sentencia 514, todos los bufetes de abogados y empresas en España volaron a buscar un oficial de cumplimiento. Claro. De hecho, yo ahora lo que empiezo a ver es que tenemos la suerte de poder leer y de poder leer sentencias, de poder leer doctrina, de poder leer jurisprudencia. Creo que esto a nosotros nos enseña mucho. Yo, bueno, ya sabes, Jime, que prácticamente hago al año 300 posts en LinkedIn, más o menos.
Eh, y uno de los posts que más éxito han tenido en los últimos 6, 7, 8 meses, yo a mí mismo me pongo mis KPIs, ¿no? Y me mido y digo, jolín, a ver, ¿por dónde voy? ¿Qué estoy publicando? ¿Dónde la gente de verdad muestra interés? ¿Dónde tengo que incidir más? Te puedo decir que uno de los posts que más ha gustado es una sentencia en la que no se exime de la responsabilidad del delito a una empresa porque su programa de compliance era ficticio, era papel, era fake, era estético en lugar de ético, como lo queramos llamar. No se podía demostrar la trazabilidad de la información que había en la matriz de riesgos, no se podía demostrar porque un documento era el V1, otro el V2, otro el V5, otro el V8, porque las versiones solamente se modificaban porque cuando venía el auditor. Ah, no se podía demostrar que la formación realmente había sido efectiva porque no se había hecho una encuesta a posteriori y que puedas ver que en tu país puedes leer una sentencia así y aprender de ella para un caso de éxito. Volvemos a este punto, ¿no? De no ir a la parte negativa de la sanción, que la tiene lógicamente, pero ir a la parte positiva, porque sí ha habido otras tantas empresas que como lo han hecho bien, han ido al juzgado y han dicho, señores, esto ha ocurrido, pero no ha sido culpa de la empresa. Por lo tanto, la responsabilidad penal de la persona jurídica, que lógicamente no es el edificio, ni la SL, ni el documento de la notaría donde pone que eres una SL y te dan el CIF provisional, es de la persona que lo ha cometido, aun sabiendo que lo estaba cometido, porque la empresa había puesto todos los medios posibles, habidos y por haber, para que esto no sucediera. Entonces, poder utilizar esto de verdad para mí es un lujo y un orgullo cuando vas a una empresa a dar una formación y puedes apalancarte en este tipo de sentencias y tienes este tipo de doctrina y lógicamente, pues oye, muchas veces yo puedo explicar las cosas bien, mal, regular o lo mejor, lo peor, pero apalancarte en esta doctrina que va cohesionando, ¿no? Que va marcando y esa jurisprudencia, la verdad que sí que es un lujo. O sea, estoy totalmente de acuerdo, es un lujo. Sí, 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 sí. Juan Pablo, Emi, les pido por favor que en el chat pongan los perfiles de LinkedIn porque nos los están pidiendo. Aquí hay una pregunta muy buena. ¿Será que nos estamos capacitando de manera eficiente? Totalmente. Totalmente. Ese punto es muy importante en nuestra alta dirección ante la falta de recursos. Yo solamente voy a comentar un caso que me ha pasado una sola vez y tuve la oportunidad de formar la alta dirección de una entidad bancaria en Panamá y luego de casi 1 hora y media de participación muy activa, me dijeron, ¿qué más y nosotros qué podemos mejorar? Y la verdad que fue maravilloso, ¿no? Ojalá todas las altas direcciones trasladaran esa empatía, ¿no? Y que nosotros qué podemos mejorar. Así que hay un reto ahí. Por empezar, formarlas desde un punto de vista de negocio, de ventaja competitiva, formarlas un poco en las tendencias, en transformación digital. Y casos de éxito y fracaso. Es muy importante trasladar casos de éxito y fracaso para entender la importancia de la reputación corporativa. Acá tenemos el tema de la cultura. Perdón, Juan P. Sí, yo iba a sumar varias cosas. Una, casos de éxito. Tengo una muy buena amiga de Costa Rica, que si hay amigos de Costa Rica, pura vida, ella es oficial de cumplimiento del Poder Judicial. Y miren cómo esa vuelta de tuerca es tan importante. Kenny Alvarado es una persona que quiero mucho y que aporta muchísimo a la comunidad de compliance. Es un buen caso. En Colombia tenemos un caso que era de éxito y ahora se convirtió en un caso negativo. Hay una entidad de un sector económico y como es negativo no lo digo, pero ustedes después averiguan, y obligó a la norma colombiana a que esa entidad pública que supervisa normativa antilavado tuviera un oficial de cumplimiento. Y en otro gobierno había oficial de cumplimiento, era un enlace para trabajo gremial, para trabajo con otras autoridades, pero al cambio de gobierno en Colombia, ese cargo no está ocupado. O sea, esa persona que era la conciencia ética de una entidad pública ya no está. Y eso pone en evidencia las cosas complejas que están pasando en nuestros países con la baja capacidad técnica que tienen algunas entidades públicas, donde la gente que está vinculada no es gente entrenada, sino gente que tristemente se convierte en una cuota política. Y por otro lado, escuchando a Emilio y a Jime con el asunto de las sentencias judiciales, pero también en el desafío de la capacitación, les hago una propuesta. Yo voy a muchas juntas directivas y cuando voy a juntas tengo siempre 3 PowerPoint. El que yo quiero mostrar, que nunca se muestra, el que el oficial de cumplimiento
cree que yo voy a mostrar y tampoco se muestra, y el que la Junta va a ver, porque siempre empiezan, doctor, estamos retrasados, discúlpenos, y era una hora, pero va a ser media. Entonces uno está sentado como un ingenuo, tomando café en una sala de espera, y al final sale alguien y dice, sí puede entrar, pero tiene 15 minutos. Entonces hay que llevar el PowerPoint de 15 minutos. Déjenme recomendarles un libro que a mí me ha parecido muy interesante. Se llama Made to Stick. En inglés, en español sería como hecho para pegar. Y es que si sus ideas no pegan, usted no dijo nada. Entonces, no les dé miedo de ser provocadores. Estoy diciendo eso en la comodidad de mí, de Jime y la mía, que no tenemos, pues, digamos, nada que perder, ¿no? Lo mínimo sería que el cliente no nos vuelva a contratar. El oficial de cumplimiento, si es provocador, probablemente el otro día es un desempleado. Pero cuando digo ser provocadores, si ellos dijeron 15 minutos, pues usted hable 15 minutos y déjelos emocionados, ¿no? Y sea sarcástico. Cuando digan, no, pero doctora Jimena, ¿por qué no nos dice más esto? Doctor Piñeiro, ¿por qué? Ah, pues como usted dijo 15, y como a usted no le importa este tema, y la falta de importancia está reflejada en estos escasísimos 15 minutos, esa es una materia que yo dicto, por ejemplo, en 32 horas en una universidad en Colombia, pues si quiere me quedo. Entonces hay que nivelar un poco las emociones. Yo creo que esto tiene que ser una montaña rusa. Lo que pasa es que decir ruso ahora no es tan chévere, pero debe ser arriba y abajo, debe mover corazones, debe hacer llorar, debe hacer reír, debe hacer preocupar, pero al final tiene que hacer tomar acción a la gente. Si la gente no toma acción, no estamos haciendo nada. Y eso arranca en cosas tan sencillas y cierro con un ejemplo real de mi país. Si han tenido la fortuna de ir a la costa colombiana, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y tal, han visto que estamos llenos de motos, o sea, parecen avispas por todo lado, ¿no? Con un comportamiento antiético. Por supuesto, no estoy generalizando, pero la mayoría no respetan la norma de tránsito, van sin un casco, ¿no? Y en Colombia tenemos una norma que es el seguro obligatorio de accidente de tránsito SOAT. Y yo leí un libro de Maxwell que decía, John Maxwell decía que la ética tiene que ser buen negocio. Y cuando no nos comportamos éticamente, los demás terminamos pagando. Y el ejemplo es el siguiente. Como ellos no compran el seguro de accidente de tránsito y encima no hay poder humano que los convenza de tener un casco, unas medidas de protección para su cuerpo, cuando se accidentan, aunque no tenga seguro, como el derecho a la vida es un derecho fundamental y la salud también es un derecho fundamental, pues tenemos que atenderlo. Y eso alguien lo tiene que pagar. ¿Adivine quién lo paga? Nosotros los que pagamos impuestos. Entonces, si la gente se comportara éticamente, si la ética fuera una gran epidemia, si el COVID no fuera COVID, sino la ética fuera una epidemia, entonces nosotros seríamos mejores y las cosas no serían tan caras. Dicen en el ejemplo japonés en el que la persona quita las cámaras, quita al vigilante y quita a alguien que cuide al cajero. Las tiendas de confianza son un caso de éxito, porque yo puedo poner precios más bajos si yo sé que no me van a robar, si no tengo que invertir en una cámara, si no tengo que invertir en un vigilante, si no tengo que poner una puerta esclusa, ¿no? Pero ese es el ejemplo que nos muestra Emilio acá, y es, dejamos el metro en un país y en el otro, y las consecuencias culturales son diferentes. Pero tenemos que empezar a cambiar y cambiemos, por favor, con el buen ejemplo. Los que tenemos una posición, papá, profesor, directivo, algún grado de influencia, somos los que tenemos que dar buen ejemplo. Y yo creo que así empezamos a cambiar en la comunidad. Aprovechando el símil de Japón, tenemos que encontrar nuestro ikigai ético, Juan Pablo. Así debe ser. Para finalizar, porque nos estamos pasando un montón, el tema de la cultura de prevención resulta a veces complejo. Y uno de los obstáculos que se perciben es que se aplica la norma del país, las recomendaciones internacionales y demás en materia de lavado de activos, pero cuando se hace de vía diligencia a un cliente o un proveedor hay muchas limitaciones para conocer realmente la contraparte, ¿no? Y se encuentran con frecuencia la respuesta, eso es información confidencial de acuerdo a las políticas internas de la compañía de la casa matriz. ¿Qué se podría hacer realmente para entender que la cultura de prevención es un compromiso del mundo entero y no un sujeto obligado únicamente, ¿no? Y que además no debería ser confidencial? Lo anterior ampliando el contexto de cultura de prevención hacia la región, un mundo entero y no solo limitando una organización. Esto es muy importante que comentas. ¿Qué piensan? A ver, si me dejan arrancar, yo distinguiría entre confidencialidad y anonimato, ¿no? Claro. Entonces, la confidencialidad, yo digo, soy Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, tengo 45 años, nací en Bogotá y soy hincha del Real Madrid. Toda esa información es muy importante, pero no la puede saber todo el mundo.
y la garantía de las líneas éticas es que habrá alguien que le interese decir toda su información, porque luego quiere recibir una retroalimentación de lo que pasó, ¿vale? También hay que ofrecer la ruta del anonimato. Entonces yo reporto lo mismo, pero ya no digo soy Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, sino hasta puedo crear un correo electrónico solo para efectos del reporte. Y por otro lado, déjenme conectar esto con el mundo del beneficiario final, que es un tema muy espinoso, ¿no? El de si entregamos o no la información. He leído cosas complejas de confusión de abogados en el mundo del derecho comercial que confunden esto con el velo corporativo, que siempre ha tenido digamos, otro objetivo y no el de restringir la información de los dueños y accionistas. Y es que si no hay transparencia, pues no podemos gestionar bien riesgos, señoras y señores, porque los riesgos se gestionan de manera adecuada cuando yo tengo datos que convierto en información, información que convierto en conocimiento. Si yo no paso por estos tres, lo que tengo es un problema. Entonces, aquí un llamado de atención a las autoridades y ojalá a estos eventos vinieran destacados funcionarios de entidades públicas. ¿Por qué nos ponen una carga al sector privado que usted ya tiene la información? Voy a dar los dos ejemplos. Los PEPs. Pues si ya existe regulación en nuestros países que dice, si usted es funcionario público de este nivel o de este nivel, aquí hay una base de datos y usted da el dato de su papá, de su mamá, de su primo, su abuelito, de todos los asociados cercanos, ¿para qué me pone a mí como banquero, como aseguradora, como sujeto obligado a pedir un dato que usted ya tiene? No, no, no. O sea, no hagamos ineficiente el modelo. Usted permítame con un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo muy bien estructurado, capaz que le podemos meter tecnología. Yo soy un fan del blockchain, entonces pongámosle una cadenita de bloques que lo haga seguro y usted ya pidió el dato como estado y yo lo puedo usar en beneficio del modelo. Lo mismo el beneficiario final. En Colombia tenemos el registro único de beneficiario final y ya hay una norma que lo ordena y yo, empresario, lo tengo que entregar. ¿Para qué estamos molestando a los sujetos obligados pidiendo una información que el Estado ya tiene? Entonces creo que esto pone en evidencia ese binomio cumplimiento técnico versus efectividad. Y cierro con esto. Siempre que me ponen a hablar de eso, le hago una pregunta al auditorio. Levante la mano los que son casados, ¿no? Entonces la gente levanta la mano, ¿sí? Bueno, Jimmy no levantó la mano, eso ya es una señal de alerta, por favor, levanta la mano. Y entonces ese es cumplimiento técnico. Bueno, allá hay gente que nos está haciendo caso y levanta la mano. Pero la segunda pregunta es, ¿usted es feliz con su pareja? Esa es la pregunta de la efectividad, porque casados o con una relación personal de largo aliento, muchos pueden tener, pero no sabemos si están felices. Entonces, manuales de cumplimiento y antilado tenemos por montón. Ahora, ¿le funcionan? Pregúntese, ¿no? Yo creo que ahí hay unos insumos interesantes para que la comunidad de cumplimiento que nos escucha hasta ahora se lleve herramientas para su oficina. Bueno. Sí, incluso yo añadiría, y te quito 30 segundos, Jimé, que es uno de los mayores retos para consolidar, ¿no?, una verdadera cultura de prevención, es entender que no basta con cumplir. Y creo que estoy alineado con Juan Pablo en ese sentido, ¿no? No basta con me ha entregado el report o me ha hecho este checklist o tiene esta certificación, sino creo que al hacer debida diligencia, si nos responden esa información es confidencial o cuando preguntamos a un tercero, no es una barrera operativa, es una falta de compromiso con transparencia siempre y cuando nosotros hagamos las preguntas acertadas. Y la prevención no puede ser responsabilidad solo del sujeto obligado, es un deber compartido, ¿no?, entre los actores económicos. Cada empresa, cada proveedor, cada matriz que no colabora debilita esa red de confianza. Y desde mi punto de vista vivimos... Hablaba de blockchain, a mí me pasa un poco igual, ¿no? Esa cadenita, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo interconectado, que necesitamos esa trazabilidad, necesitamos esa seguridad y por lo tanto la cultura de prevención no puede tener frontera, independientemente que sea geográfica, física o simplemente del sesgo que comentábamos anteriormente. O es compartida o no es eficaz. Y aquí ya termino. No sé de ustedes, pero yo les haría un aplauso enorme. Encantado, Juanpi, gracias por saltarte el congreso en el que has estado y participar con nosotros. Emi, has pasado la medianoche hablando con más de 150 personas en Latinoamérica de temas tan interesantes para reforzar y generar esa sinergia tan importante. Yo siempre digo que el rol del oficial de cumplimiento es un trabajo muy solitario. Y estos espacios hacen que nos convirtamos en una tribu, ¿no? Que podamos intercambiar esa sinergia y compartir y desahogarnos y darnos cuenta de que
muchas veces estamos pasando por el mismo momento, ¿no? Gracias a ambos, gracias Emi, gracias Juanpi, muchísimas gracias. Gracias a cada una de las 147 personas que se conectaron, que dejaron de hacer lo que estaban haciendo y que se sumaron y que nos escucharon, porque hoy en día falta mucha empatía, falta mucha escucha, ¿no? Y generar estos espacios de enriquecimiento y de aprendizaje son súper importantes. Gracias a Coficún por hacerlo posible, gracias a Coficún por confiar en la alianza de Total Academy. Un placer enorme formar parte de esta dinámica. Y desde ya creo, Yuri, que vamos a tener un trabajo por delante para organizar otros webinars. Sí, señora. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde y algunos bonita noche. Sí, señores. Chao, bueno, que en estén nombre de bien. la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, pues damos por terminado este webinar y agradeciéndoles a todos ustedes, al señor Juan Pablo, al señor Emilio y a ti, Jimena, por su asistencia. Y a todos ustedes también, nuestros afiliados, que los invitamos a que estén muy atentos a nuestras redes sociales en donde compartimos información y actividades importantes en todo momento. Entonces, gracias y pues damos por culminado este webinar. Muy bien. Buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Enhorabuena. Chao. Gracias. Ahí va. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.